Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto de nuevo que estén acá y que sigamos siendo unos cuantos. Siempre digo que es nos da mucha fuerza a todos los que estamos trabajando, tratando de preservar algunos valores y algunos principios democráticos y republicanos. La presencia de tanta gente, están muy activos los WhatsApp, están muy activos los Zoom, está muy activo todo el mundo. En el medio de esta infectadura, como la define el documento del que seguramente nos va a hablar Fernando, hay una presencia muy masiva y una actividad muy intensa de ciudadanos preocupados que quieren tratar de participar, de conversar, de establecer un diálogo, y eso, les repito, es poco lo que se puede hacer en estos momentos, en que estamos inmovilizados, sobre todo más ustedes que nosotros, pero es para nosotros un gran aliento el hecho de que estén todos ahí. Hoy tenemos todos los invitados son especiales. Fernando Pedrosa es para mí muy especial porque es un gran amigo y es una persona que detenta un récord mundial que aún no ha sido batido. Es la única persona de los 7.000 millones de habitantes del mundo que ha logrado ser asesor mío durante todo un periodo y duró los 4 años en mi anterior gestión. Fernando es un especialista. Difícil establecer cuál es su campo específico, yo diría obviamente la política y la historia. Es doctor por la Universidad de Salamanca, su tesis es un libro muy interesante que se llama La otra izquierda y que habla justamente de la otra izquierda. En la Argentina tenemos una visión de las cosas distorsionadas por casi un siglo de populismo. Y cuando pensamos en la izquierda, pensamos, qué sé yo, en Grabois o en personajes deleznables o en sectas trotskistas. Hay una amplia tradición de izquierda socialdemocrática, no solo en Argentina, sino en la región. Y Fernando, como historiador, hizo su tesis sobre todas esas figuras de la vieja socialdemocracia que se referían a nivel europeo a Felipe González o a Willy Brandt, y que acá en la Argentina se fueron progresivamente desfigurando en un escenario político determinado por el populismo. Bueno, Fernando, como les he dicho, hemos mantenido una relación de trabajo juntos hace un tiempo, pero desde entonces quedamos siempre muy cercanos afectivamente y también en el diálogo político. Es una de las personas que sistemáticamente consulto para enterarme de cómo están viendo las cosas y para orientarme, y ha sido una de las personas fundamentales en este documento público, el de la infectadura, que tuvo una gran virtud, que fue la de remover las aguas, ¿no? Yo siempre me adjudico un mérito con respecto al libro sobre el peronismo, es El peronismo estúpido. No sé si el libro era bueno, era malo, no sé qué, pero parece haber roto una especie de barrera de una cosa de la que no se podía hablar y que hoy son muchísimo más los que se animan a criticar el peronismo. Yo creo que este documento ha tenido un poquito esa virtud de romper un consenso establecido sobre que había cosas de las que no se podía hablar, no se podía objetar la cuarentena, decir que se estaba entrando en una forma de autoritarismo era ser anticuarentena y estar del lado de la muerte, y me parece que este documento ha sido muy feliz, ha tenido una irrupción fuertísima en el plano simbólico y ha permitido que se abriera el debate y que todo el mundo se animara y diera un pasito para adelante. Ese es un mérito enorme, porque si hay algo que favorece el autoritarismo y en carácter extremo los autoritarismos, es el silencio, el apriete, y esto tiene una gran virtud, y cierro con esto, destaca otra gran virtud de Fernando, que es un profesor en actividad, es una persona que cuando habla y pone la cara,
sabe que va a pagar un costo por eso, y eso hace doblemente valiosa su intervención. Pero no quiero ocupar más tiempo, le quiero pasar la palabra a Fernando, y obviamente simplemente nos gustaría, creo todos, escuchar de él cuál es la visión general que tiene de la situación actual del país y del mundo, porque es una persona no solamente interesada en el país, sino en el mundo, y también que nos cuente un poco la experiencia que vivió él alrededor de este documento que tanto impacto tuvo en la opinión pública. Bueno, no sé si me escuchan bien. Gracias, Fernando, por tus palabras. Solamente díganme si me están escuchando más o menos bien. Perfecto, yo al menos perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Fernando, por tus palabras elogiosas. La amistad es mutua. Bueno, la infectadura les voy a contar, voy a empezar hablando de eso, que es un poco lo más, creo que es lo más candente y que realmente me llevó a unos planos de notoriedad por unos días de los que no estoy del todo acostumbrado. Y bueno, detrás de infectadura hay mucho más, ¿no? Infectadura fue algo que realmente nos sorprendió el impacto que tomó la palabra, porque inicialmente no pensábamos que esa era una palabra que fuera importante. Pero antes de entrar en esta carta, quiero decir que hace ya tiempo que varios universitarios, científicos, gente de la cultura, no somos muchos, pero venimos discutiendo mucho sobre qué cosas poder hacer para plantearnos entrar un poco al debate público, ya que aparentemente pareciera que todos los científicos, que toda la gente de la cultura, que todos los universitarios son vinculados al kirchnerismo, al peronismo, o a formas radicales del populismo. Y si bien efectivamente son muchos, sobre todo en las áreas sociales, las universidades son muy grandes, hay muchos profesores, muchos universitarios, muchos más de los que aparecen en los discursos públicos, así que siempre veníamos pensando cómo hacer para poder romper este relato que ellos han armado, mostrando que son los dueños del mundo académico científico. Veníamos discutiendo, pero no veníamos haciendo nada al respecto porque era muy difícil, porque a su vez, tanto en el CONICET como en las universidades, existe un clima muchas veces de la corrección política, lo que se puede decir, lo que se debe decir, y en algunos casos cierta coerción, ¿no? Sobre todo en lugares donde uno requiere, como en el CONICET o las universidades, de tener concursos o tener promociones que dependen de otros, o ganar subsidios, o concursos de viajes, esas cosas que son del Estado, y a veces, bueno, el kirchnerismo sobre todo había mostrado ser muy poco tolerante y abierto a la hora de aceptar a otros, ¿no? Entonces existía un miedo real también. Entonces la acción colectiva era muy difícil. Esta carta empezó justamente con el primer paso. Yo estaba un poco indignado, no quiero usar la palabra indignada, pero sí, indignado por el asesinato de Luis Espinosa y lo que había pasado también con, creo que de allá, no me acuerdo el nombre de Morales, de San Luis, Magalí Morales de San Luis. Entonces llamé a algún par de colegas y dije, mira, esto es una barbaridad. Con Maldonado había hecho en todo una guerra mundial, en un caso que finalmente se resolvió y tuvo otra dirección a la que se había acusado inicialmente, y este caso que es tremendo, nadie dice nada, nadie discute nada, y empezamos a discutir, bueno, hacer una carta sobre puntualmente ese tema, ¿no? Empezar a exigir investigaciones, justicia, pero a medida que avanzábamos hablando de esto, ya habían detenido a los policías, ya había algunas salidas, se ha hecho público el tema. Si bien había un silencio fuerte de todos los periodistas en general y del mundo político, académico, intelectual, cultural, el tema parecía que se estaba encaminando. Entonces ahí dijimos, bueno,
en realidad con un colega, mira, no vale la pena, me parece, volver a discutir esto, hagamos algo un poquito más amplio, ¿no? Vinculado sobre todo a esta idea de que no se puede hablar, ¿no? Que es algo que es muy común, que lo tenemos internalizado. Si cuestiono un poco la economía, soy neoliberal. Si hablo un poco de los 70, soy negacionista. Si hablo de la cuarentena, soy la muerte. Esto no se puede hablar, básicamente. Todo nos indigna, todo les indigna, ¿no? Entonces no se puede hablar de nada porque todo genera indignación de parte del kirchnerismo, sobre todo. Entonces, la idea inicial que yo propuse fue, hagamos una carta que no concedamos nada en el texto. Hagamos una carta donde digamos las cosas que pensamos, aunque no las firme nadie, aunque las firmemos 5, 10, 15. Pero no la hagamos aguada, no empezamos a poner, a bajarle el tono para que firme tal, a bajarle el otro para que firme el otro. La idea era una carta chiquita y que sea fuerte, directa, no muy larga, que no sea un documento tipo carta abierta que hacían esa agrupación kirchnerista de intelectuales que hacían documentos de 10 páginas que eran imposibles de leer. Algo directo, una carilla y no concedamos. Entonces ahí la escribí yo la carta, básicamente, y la primera idea fue, bueno, decir que la democracia estaba en peligro. No solo porque vaya por un golpe de Estado, ¿no? Por una definición teórica, cuando hay un estado de excepción, más allá de la voluntad del Estado, del presidente, aunque no tuviese intención, cuando hay un estado de excepción en que la gente no se puede mover, la gente no puede, renuncia a parte de sus derechos, no anda al Congreso, no anda la justicia, es un estado de excepción, la democracia está amenazada. Lo segundo la segunda idea fuerte que quise poner también y que no tuvo ninguna repercusión fue la metáfora de Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones, que es un escritor, periodista, poeta de la década del 20, bueno, al que se le da el nombre de la avenida Lugones, había participado del crimen intelectual de la derecha del 20 con una frase que inaugura lo que va a ser el golpe de Estado del 30, que es "llegó la hora de la espada". Una frase muy famosa. Entonces, cuando Alberto dijo "llegó la hora del Estado", yo enseguida me acordé de Lugones, "llegó la hora de la espada". Y también lo pusimos en la carta, aunque sabíamos que a esta altura del partido pocos sabían quién era Lugones, pocos sabían de la hora de la espada, pero era una idea fuerte. Y por último, lo de infectadura salió sin ningún tipo de reflexión al respecto para la dimensión que iba a tomar, pero a partir de un politólogo que se llama Franco Rinaldi, que tiene un programa en Periscope, que es un programa que se transmite por Twitter también, es un especialista en aviación. Franco tiene un programa cada 2 o 3 días en Periscope, que lo vemos muy poquitas personas, 100, 200 personas, y él usa ese concepto todo el tiempo, infectadura, 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 para referirse un poco a esta visión médica de la política pública. Y a mí me gustó mucho el concepto, sobre todo porque lo que pensé a la hora de tomarlo fue que era sintético. Queremos una carta corta, sin concesiones, la palabra viene a sintetizar todo lo que queremos decir. Y ahí pusimos infectadura, pero la verdad que nadie pensó que ese iba a ser el gran tópico. Yo la verdad que pensé que lo de Lugones y lo de la democracia está en peligro, sobre todo porque hay una frase que la escribí yo también, que dice "quizás como nunca desde 1983". Una frase que es muy polémica, porque yo soy consciente que, bueno, hubo intentos de golpe de Estado, que hubo momentos muy complejos, pero aún así acepté el riesgo de ponerla porque pensé que intelectualmente, dialécticamente, era rica la frase en la discusión y era una carta que justamente no pretendía cerrar discusiones, sino abrir debates acerca del rumbo de la democracia, y no lo dice porque, bueno, fue esta idea de la síntesis de la democracia y la república, ¿no? La idea de la división de poderes,
del lugar de la presidencia, el parlamento, los derechos ciudadanos, los derechos civiles. Básicamente se refiere a eso. Entonces, la carta un poco se fue nutriendo de estas ideas y también poniendo ejemplos de esto, ¿no? Hablaba del Congreso, hablaba de la justicia, y de la justicia tenía una frase especial, ¿no? Se autoexcluye de la realidad argentina, una Corte Suprema que hasta hace 6 meses tenía opinión de todo lo que pasaba en el país, en el mundo, en el universo, ahora de repente no tenía más nada para decir, ¿no? Y ahí, en ese marco, poníamos los casos de Spinoza y de Morales, nombrábamos a los detenidos y a los presos. Incluso tuve que cambiar la carta porque puse el número real, pero ninguno de los firmantes me creía que había sido 8 millones de sancionados por la cuarentena y más de 40.000 detenidos por breves periodos por la cuarentena, por desobedecerla. Cuando yo ponía 8 millones y 40.000, me decían, no mientas con las cifras. Entonces al final tuvimos que sacar los números porque ni los propios firmantes nos creían que habían sido tantos los castigados. Al final pusimos una alarmante cantidad porque si no teníamos problemas con los firmantes. Y ahí se fue construyendo la carta y como dije al principio, la idea es que la firmemos los máximo 10 que estamos en contacto, que discutimos, nos repartimos las firmas. Y lo que empezó a pasar fue que empezaron a firmar, básicamente. Empezaron a firmar. Llegó un punto que ya teníamos 300 firmas, algunas muy conocidas, firmas muy potentes, ¿no? Como la de Sebrelli, la de Kovalov, la de Brandoni. Pero de todas maneras, como decisión nuestra, que fue una decisión táctica, los primeros que firmaban eran los del CONICET, ¿no? Los 30 investigadores del CONICET eran los primeros en aparecer. Y después los universitarios, profesores, investigadores, y recién después las caras públicas, ¿no? Porque la idea era salir a discutir con el gobierno, no sumando famosos, sino a partir de cuestionar que ese relato hegemónico, que es lo que es la dictadura. La dictadura no se refiere a que este gobierno es una dictadura, cosa que yo no creo, ni al régimen político, se refiere a que es un relato autoritario que no admite ningún tipo de debate y que se sostiene para eso en la idea de que es la única representación posible de la ciencia. Un uso religioso de la ciencia, aunque sea paradójico. Entonces poner a los 30 del CONICET primero y poner a los universitarios después, lo que le daba a la carta era la potencia de decir, mirá, acá también está la ciencia. No solo, la ciencia no pertenece a un partido político. Así que esa fue un poco la táctica de la carta, y lo que queríamos era básicamente poder discutir, ¿no? Decir, bueno, abrir la puerta a la discusión. Después, creo que hay gran parte del mérito también de Silvia Mercado. Silvia fue el primer medio que levantó la carta fue Silvia Mercado, fue en Infobae, y en el título de la carta pone 2 cosas que hicieron explosión, ¿no? Más de 300, es una cantidad muy fuerte, más de 300 intelectuales, periodistas, firman una solicitada que califican la situación de infectadura. Y a partir de ese momento fue como un reguero de pólvora, ¿no? Poner infectadura a todo fue tan fuerte la explosión del término que se resignificó. Es decir, una cosa es lo que pusimos en la carta, que hacía referencia a un relato, que hacía referencia a un modo autoritario de llevar adelante la conversación pública por parte del gobierno, y ese concepto fue apropiado luego en el debate de las redes, en el debate con los medios, en el debate que los firmantes dieron a los medios de comunicación, en el debate que los mismos críticos plantearon sobre el concepto se resignifica, toma otro sentido, mucho más fuerte, en el cual yo creo que termina poniéndole nombre, y creo que ahí viene su éxito, a un malestar
a un malestar reinante en la sociedad, en la parte por lo menos, que es no poder hablar de la cuarentena. Porque si hablo de la cuarentena, quiero cadáveres, quiero muerte, quiero que la gente se enferme, quiero matar ancianos. Entonces, cualquiera que quisiera hablar de esto no tenía como una palabra para pasar a la ofensiva. No tenía, uno tenía que empezar a discutir, no, para, yo no quiero cadáveres, no quiero que la gente se muera. Uno tenía que dar una explicación, una vuelta para poder llegar al tema. Infectadura vino a ser, me parece, esa palabra que nos permitió pasar a la ofensiva. A partir de decir infectadura, el discurso oficial se puso a la defensiva y se puso a explicar. Y se invirtió en la discusión pública. A partir de ese momento, ellos empezaron a decir que, bueno, esto no es una dictadura, bueno, en realidad el término es exagerado, no son intelectuales, pero son tantos. Entonces, por primera vez, yo creo, desde que asume el gobierno, se da un fenómeno que es que pasan a la defensiva, y no por errores propios. Es decir, antes pasaron a la defensiva, cuando liberaron a los presos, cuando mandaron a cobrar a los jubilados en forma desordenada, cuando se descubrieron los sobreprecios. En todos esos momentos pasó a la defensiva el gobierno, pero siempre por errores propios, siempre por pegarse tiros en sus propios pies. La infectadura fue la primera vez en que le entra digamos, una iniciativa de afuera, opositora, que no es producto de su error, y que entra tan profundamente que tiene que hablar el jefe de gabinete, el propio presidente retoma la palabra en una entrevista y habla del tema, el doctor Khan habla del tema, y la sociedad, bueno, a nosotros nos repudia la Sociedad Argentina de Infectólogos, nos repudia la CGT, nos repudia los intelectuales, porque efectivamente uno de los modos del autoritarismo que tienen es el repudio. Es decir, la Sociedad Argentina de Infectología, en vez de decir, bueno, mirá, no somos todos los infectólogos, algunos piensan así, otros piensan de otra manera, en realidad pasa eso, no, empieza repudio, con lo cual ya no hay debate posible. Pero entonces, en este momento, cuando ellos repudian, o cuando acusan, ya pierde efecto, porque la iniciativa no es de ellos, el campo donde se da la discusión ya no es el de ellos, y esto también se vio en los debates públicos. Se la vio a Sandra Pita discutiendo mucho y muy bien en los medios, y no dando explicaciones, sino a la ofensiva. Yo mismo tuve que ir a programas complicados. Yo tuve que discutir con Pablo Lugan, y tuve que discutir con Renato Sitecase y Alejandro Grimson, que no son señores fáciles a la hora de discutir, y bueno, y la verdad que tenían que encerrarse en su indignación para poder dar respuesta. Bueno, me estás diciendo dictadura. No, yo quiero discutir, quiero hablar, ¿por qué no puedo cuestionar? No puedo hablar, no puedo angustiarme, no puedo decir, mira, estoy harto de estar encerrado, ¿no? Yo lo decimos en la carta, y me parece que esto hay que remarcarlo. La sociedad argentina obedeció, cumplió la ley, siguió a los expertos que le decían lo que tenía que decirle. No pasaron 3 días para hacer críticas, pasaron 75 días. Entonces ya tenemos derecho a que nos traten como adultos, y tenemos derecho a que nos traten como ciudadanos que exigen que la Constitución se cumpla. Ese es el reclamo de la Carta. Pero bueno, me parece que fue muy positivo. Creo que, para ser sincero, también yo sentí que a algunos dirigentes de la oposición tampoco les gustó mucho, porque en algún punto, efectivamente, si bien Fernando nos ayudó consiguiendo firmas muy importantes, y también algunos otros miembros de Cambiemos nos apoyaron, es cierto que esta iniciativa no sale de la oposición, ni los que firman la carta son todos miembros de Juntos por el Cambio, y que sale de lo que podríamos llamar la sociedad civil, ¿no? Quizás como los cacerolazos que fueron cuando fueron a salir los presos. O sea que a algunos sectores de la oposición le molestó también algo que está pasando, me parece que con Fernando hablamos mucho, que muchas veces la parte de la sociedad está más opositora que los propios dirigentes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también fue un llamado de atención a los líderes opositores,
que hoy están un poco borrados, para darse cuenta que, bueno, que la gente que los vota, la gente que los apoya, está con demandas, está con ideas, se está agrupando. Esta cuarentena también, no sé si por casualidad, ha hecho que se refuercen los grupos, las reuniones por Zoom, las discusiones en WhatsApp. Es decir, hay un clima de liberación muy importante, que yo creo que la oposición tendría que usarlo a su favor, porque lo más duro ya lo dijimos nosotros, ¿no? Y para terminar esto y ya dar lugar a las preguntas y a la charla, quiero decir, algo que le molesta mucho al peronismo / kirchnerismo es que le sacamos el monopolio de la palabra dictadura, ¿no? Si bien no estábamos hablando de que es una dictadura, ellos lo sintieron así y sintieron que nos metíamos en un lugar que era de ellos. Cuando le estamos diciendo que tienen que ser responsables, que son responsables por la muerte de Espinosa y de Morales, y las detenciones y las arbitrariedades, nos estamos metiendo en un terreno que ellos consideran propio. Los únicos que pueden hablar de dictaduras y de derechos humanos son ellos. Y este es un tema que hablamos mucho de la hora de escribir de la carta y antes también. La economía es muy importante, está claro. La economía es básica, es tan importante como cualquier otra cosa, pero me parece que la discusión que tenemos que dar con el kirchnerismo es una discusión cultural también. Ellos han construido su hegemonía posicionándose en ideas, en valores, y se los han apropiado, ¿no? Los derechos humanos son uno, el feminismo es otro. Ideas que han sido inicialmente liberales, abiertas, democráticas, ellos las construyen en bastiones con los que consolidan su poder. Y esta carta es de universitarios, es de científicos, hablando de derechos humanos, hablando de la ley y hablando del autoritarismo y acusándolos a ellos de ser parte de eso. Yo creo que eso también revierte una situación histórica, quizás solamente por una semana, quizás después no vuelve a ser así, pero no importa. Me parece que el grado de molestia que tuvieron es justamente por este tipo de cosas, que creo que es una buena señal para que la oposición, los representantes de la oposición y otros se sigan en este camino, ¿no? Cuando terminamos la carta, la mandamos y gente empezó a pedir firmarla, ¿no? Y la verdad que ya la carta estaba cerrada. Y ahí hubo gente que armó un change.org sobre el tema de la infectadura y juntó más de 15.000 firmas, muchas más. Entonces, había más gente todavía para firmar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esto es toda una experiencia para seguir mirando hacia adelante, básicamente. Gracias por escuchar. Diego. Sí, ¿qué tal, Fernando? Muy interesante a Fernando Pedrosa, y les recuerdo que si quieren pedir el turno de preguntas lo hagan por el chat. Y si Pedrosa me lo permite, quiero hacer la primera pregunta, es si esta carta que elaboraron entre de algunas personalidades y firmaron 300 personas, me parece que da pie o continuidad para algo. ¿Cómo sigue esto? O si es una cuestión de una única vez. Bueno, sí, en principio los que firmamos la carta, muchos ni nos conocemos, no sabemos qué pensamos de otras cosas. Fue, me parece, un principio, no creo que siga, no va a seguir como grupo ni nada, pero sí me parece que abre la puerta a discutir. Bueno, yo estoy publicando un artículo al respecto ahora en Clarín el fin de semana, Sandra Pita está hablando por varios medios, Luis Tonelli también habló de otros medios. Me parece que a partir de ahora también tenemos que usar eso nosotros para discutir el día a día con el kirchnerismo, ¿no? Me parece que nos dan ahora, no sé, 28 días más de cuarentena, donde no hay ningún tipo de señal que va a pasar con la gente que necesita laburar, que tiene que vivir de su laburo, con la gente que está con problemas de salud en el interior y no puede venir a la capital, con los chicos. A mí me llama mucho la atención que nadie piensa en las clases, en la educación. Me parece que tenemos que ir reclamando todos, en todos lugares, con fuerza, que 75 días después
no nos pueden decir que la cuarentena va a durar lo que tiene que durar, sino que digamos que nos den respuestas concretas. En ese sentido, me pareció ver ayer en la conferencia un avance en la capital. Me pareció, bueno, la reta al lado de Axel es Churchill, ¿no? Porque lo de Axel Kicillof es muy pobre, ¿no? No tiene nada, no puede hablar de nada, no tiene cifras, no maneja. Pero creo que me parece que ahí se vio una diferencia que es importante, y me parece que hay que empezar a exigir al gobierno nacional que no se aproveche de eso. Ahora se tiempos muy duros con el tema del Congreso. Ayer quisieron pasarse de listos en el Senado, Juntos por el Cambio lo evitó. Me parece que más que nunca es una tarea nuestra, de todos los que estamos mirando acá, los que estamos peleando en las redes, empezar a alzar la voz, a discutir y a generar opinión. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces con el turno de preguntas. El primero que se anotó, y le pido que se habilite su propio micrófono, es Martín Juncker, o Juncker. Martín. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. En realidad yo tengo dos preguntas que quería hacer y que me vienen circulando en la cabeza hace mucho tiempo. La primera es tener la opinión de las personas que están más en el ambiente político respecto a la verdadera longitud de esta cuarentena. Si es ciertamente un caso estrictamente sanitario o hay una voluntad política por detrás. Y la segunda pregunta es más hacia el futuro. Alineado con lo que decía Pedrosa hace un rato, si uno ve las ideas del kirchnerismo, son ideas muy sencillas desde el punto de vista del planteo y del machacarlas una vez tras otra. Veo que el diputado Iglesias o Wolf o otros referentes de la oposición tienen una alta presencia en los medios y obviamente llevan unas ideas muy interesantes y las plantean, pero me parece que si bien está bien mantener eso, buscar otra forma de plantear esas ideas más sencillas y más, no sé, más fáciles de plantear. Hoy en día me parece que es muy fácil pegaros, es decir, hay cosas que todo el mundo sabe, incluso los propios seguidores del oficialismo, que no se están poniendo en evidencia. Hoy sabemos, por ejemplo, todo el mundo sabe que robar está mal, pero nadie lo está diciendo de esa manera. Entonces quizás el hecho de que nos estemos yendo en los detalles hace que se pierda el foco de lo más importante. Hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, que deberíamos estar de acuerdo, cosas muy sencillas, y creo que deberíamos tratar de focalizar en esa posición para sentar una posición de que somos otra cosa, de que los valores de siempre los respetamos y tratar de hacer una contraposición contra el oficialismo. Quizás, obviamente, gente mucho más capaz que yo lo haya analizado y haya un motivo para no hacerlo, pero quería saber la opinión. Hola. Bueno, voy a contestar las dos preguntas. Por un lado, esto es muy bueno lo que dijiste porque yo eso lo repito bastante. La cuarentena es una política pública. Es diferente a la ley de gravedad, por ejemplo. Es diferente a algo que aparezca en la Biblia, es decir, no es religión, no es ciencia, es una política pública. Como toda política pública, puede ser discutida, debe ser controlada y tiene que ser evaluada, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo primero que tenemos que decir, porque si no parece que la cuarentena fuese como una pócima mágica que viene entre una mezcla de dioses y científicos y no se puede hablar de eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que decirlo, sí, la cuarentena es muy larga y quiero ver los resultados. ¿Cómo puede ser que el pico nunca llegue? Son preguntas válidas. Yo creo que tenemos que animarnos a hacer preguntas, porque eso es lo que más le molesta al poder, al gobierno, que es que los ciudadanos hagan preguntas y digan, mira, a mí no me conviene ya esto. Es legítimo que preguntemos críticamente, ¿no? Y eso intentó hacer la carta. Con respecto a la oposición, lo que voy a decir es
si bien yo soy crítico en muchos aspectos de lo que hace la oposición ahora, al referirme a ella voy a decir lo siguiente. La oposición necesita tiempo. Esto es, imaginemos, volvamos para atrás al año 2015, cuando asesinan al fiscal Nisman. Un momento realmente importante de la historia argentina, un momento de crisis institucional, un momento en que el gobierno intenta, en ese revoleo, no sabe qué va a pasar. En ese momento hay una oposición muy sólida, con liderazgos, con una trayectoria, llevaba 12 años fuera del poder, con liderazgos de todo tipo, de diferentes niveles, diferentes temas, a la ofensiva. Esa oposición no existe, porque hoy esa oposición estaba lista para ser gobierno, y fue gobierno. Hoy tenemos una oposición que acaba de ser gobierno hace 6 meses, que perdió las elecciones, y que dejó una imagen descolorida en muchos temas, sobre todo económicos. Entonces la oposición en lo que está ahora es en el camino del desierto. Tiene que renovar sus programas, renovar sus liderazgos, hacer autocríticas, reconciliarse con aquellas personas que no la votaron, encontrar un nuevo líder en serio, pasar unas elecciones de medio término y que cada uno revalide su liderazgo dentro de 1 año y medio, 2. Entonces, me parece que la oposición hoy hay que exigirle algunas cosas, pero me parece que va a estar realmente definida de acá a 2 años y medio, 3, para mí, recién. Lo que encontramos hoy son muchas oposiciones unidas por un pasado común, más que por un presente, ¿no? Entonces, así como vos mencionabas a Iglesias y a Wolf, y yo te puedo agregar también a Patricia Bullrich y a Pichetto, también hay otros, como Lipovetsky, como Los Penato, como Monzó, como Frigerio, que plantean otras posiciones. Y también hay otros, están los radicales, y también están los Lita Carrió. Entonces me parece que hoy la oposición tiene que oponerse con lo que puede, con las herramientas que tiene, que tampoco son muchas, y creo que nuestra tarea también es importante. Nosotros tenemos que generar demandas, porque después la oposición va a tener que representarlas y articularlas, que esa es la tarea que viene por delante. Pero hoy creo que somos nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos, los que tenemos una tarea de oposición muy importante también, ¿no? Entonces, yo por eso soy bastante, le perdono cosas a la oposición porque entiendo que es una situación que todavía no está definida, aunque valoro mucho a los que se plantan, a los que dicen, a los que no calculan, ¿no? Porque también hay muchos que dicen, bueno, mejor me callo la boca, pues las encuestas están altas. Pero bueno, para ganar el peronismo una elección hay que sumar a todos. A todos. Lamentablemente es así en Argentina. La otra vez le ganamos por menos de 2 puntos, con un mal candidato a ellos, con una crisis terrible, y ganamos por 2 puntos. Así que con todos tendremos que conformar un espacio opositor para en algún momento volver a desalojarnos del gobierno. Gracias por la pregunta. Bien, ahora el siguiente turno de preguntas es para Marcelo Permirigiat. Marcelo, por favor, si podés desbloquear tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, yo lo que quería plantear un poco es que muchas veces como ciudadanos no podemos apoyar las cosas que nos parecen bien de la dirigencia. Por ejemplo, el tema de la carta que firmaron, que hablaba de la infectadura. En un momento digo, bueno, me gustaría sumarme a eso y uno más que retuitear o compartir en las redes sociales lo que han hecho los dirigentes, mucho más no se puede hacer. Y muchas veces, por ejemplo, estas expresiones de change.org o algo por el estilo, se validan mucho cuando ustedes mismos como dirigentes, en el caso de Fernando, en el caso tuyo, invitan desde sus redes sociales, desde sus cuentas particulares, a participar porque le da cierto valor al pedido. Digamos, uno sabe de dónde viene y también no es lo mismo que pida yo retuiteen o firmen acá, que ustedes tomen la posta de arrancar ustedes pidiendo que participemos de esa manera o de cualquier otra,
que encuentren donde uno pueda apoyar las posiciones de ustedes. Gracias. Sí, ahí voy a tomar yo me parece que la pregunta está más dirigida a mí. Sí, yo concuerdo, pero acá había una iniciativa que, como Fernando decía, fue una iniciativa de la sociedad civil, de los científicos, y desde luego me parece que algunos dirigentes agregáramos algunas firmas, no sumaba, sino que más bien restaba. La carta salió como lo que era, una iniciativa de la sociedad civil. Fernando no me deja mentir, sabe que no solo yo, hemos colaborado bastante para que tuviera difusión e impacto y sumar a gente, pero una cosa es eso, de poner la firma, no por miedo, porque la carta en el fondo no dice nada distinto a lo que yo digo todos los días en los programas, simplemente era desde dónde se enunciaba. Y hay veces que hay iniciativas, lo digo también porque me hace acordar mucho que muchas veces dicen, ¿por qué no convocan a tal marcha? ¿O por qué nosotros estamos haciendo esta marcha y por qué no convocan ustedes también? Y vienen, para todo hay tiempo, hay ciertas cosas que tiene que hacer la sociedad civil, otras cosas las tiene que hacer la dirigencia política, pero yo me permito recordarles cuál es el origen de Cambiemos, y el origen de lo que hoy es Juntos por el Cambio. Cambiemos y Juntos por el Cambio no iniciaron como una de arriba, no fue una cosa top-down, de arriba para abajo, fue una cosa de abajo para arriba. Si alguien me pregunta cuándo empezó Cambiemos, que llegó al gobierno en el 2015, yo creo que empezó en el 2008, como el kirchnerismo de alguna manera también empezó en el 2008, en el conflicto con el campo. Y fue una movilización del campo y de sus organizaciones que nosotros acompañamos, pero que no generamos, que no salió de nosotros. Y lo mismo pasó en el 2012. A muchos que me dicen que hoy están muy desesperados, y lo entiendo, yo también lo estoy, y muy preocupados, les recuerdo, en el 2011, 54% Cristina, 17% el siguiente opositor, los 4 opositores más votados fueron Wiener, Ricardito, Rodríguez A y Duhalde, y Carrió, que era la voz de la oposición, 1.8%. Eso fue en el 2011. Un año después, 2012, todo el mundo estaba en la calle pidiendo no a la reforma constitucional, no a la reelección, y ahí arrancó toda una oleada que fue la marcha por Nisman, el 1 de abril, y todo eso fue encabezado, legítima. Cambiemos, y Juntos por el Cambio, no somos otra cosa, no se lo puede pensar, lo dijo muy bien Fernando, no se lo puede pensar como un sistema político, no es un partido político consolidado, con dirigencia, con sistema es un conglomerado político, una alianza política forzada, porque del otro lado está el peronismo, que junta mucho y obliga a ser absolutamente pluralistas, porque o vamos todos juntos o perdemos, y si vamos todos juntos hay que ver si ganamos. Fuimos todos juntos en el 2019, sacamos más votos que en el 2015 y perdimos, así que Cambiemos ha sido y va a ser expresión de lo que la sociedad civil haga. Por eso es tan importante lo que ustedes hagan, es tan importante que estén acá, es tan importante que cada uno de ustedes se transforme en una voz activa en su familia, en su grupo profesional, en donde pueda, y eventualmente estas convocatorias tienen que ser de la sociedad civil y nosotros nos iremos plegando en el momento adecuado, cuando se pueda, de la mejor manera. Pero recordemos un poquito la experiencia política de la que venimos, que fue una experiencia muy rica, surgida de una situación muy difícil, y en la cual, a la larga y en el tiempo, fuimos encontrando la manera de articular ese reclamo republicano. Yo lo he llamado la rebelión antipopulista que recorre la Argentina, y creo que lo vamos a volver a hacer. Creo que por lo menos las posibilidades están completamente abiertas. Sí, yo quiero agregar que yo no soy dirigente político de Cambiemos, así que yo soy un profesor universitario. De hecho, me acabo de fijar que entré con la cuenta de mi materia, con lo cual me voy a comer un buen reto justificado, que entré al Jitsi, digo. Y me parece, coincido con Fernando, Cambiemos es algo muy raro, ¿no? Es gente como una ola, como se vio en cierta campaña del año pasado, ¿no? Que
que se lleva puesto a sus dirigentes y sus dirigentes están blanditos, ¿no? Y yo creo que la carta lo que intentó también es eso, darle una entidad a cierta dureza. Mira, estamos hartos, y lo quiero decir, no estoy calculando si queda bien, qué me van a decir, qué no me van a decir. Entonces me parece que tenemos que hacer más ruido nosotros también. El otro día Cafiero dijo, refiriéndose a la carta un poco efectivamente, estos son un par con una computadora en su escritorio molestando, algo así. Y en parte tiene razón. En parte fuimos 4 o 5 con una computadora, con algunos contactos, pensando y discutiendo que lanzamos una iniciativa. Yo soy desconocido, nadie me conoce a mí. Una iniciativa que impactó como una bomba. Entonces, sí hay posibilidad de hacer cosas. Y yo creo que eso es muy importante marcarlo. Bien, el siguiente turno de pregunta es para Ayelen Giurda. Si se puede habilitar su propio micrófono, por favor, Ayelen. Buenas tardes a ambos y es un placer escucharlos. Creo que algo bueno, si se puede decir, que trajo esta pandemia, fue el hecho de que más personas nos interioricemos en la política. Si bien a mí me interesa desde años y los vengo siguiendo, a Fernando más que todo. Mi pregunta a esto es, si bien la población fuimos tomando poder, por así decirlo, desde el civil, ¿cómo se puede hacer o qué se podría hacer en el caso de los diputados, por ejemplo, o senadores, que nosotros los votamos como oposición y después ellos se dan vuelta por intereses personales o demás? Yo creo que mi duda es esa. Si bien nosotros como podemos, así como sociedad, podemos levantarnos y luchar por lo que consideramos bien, creo que nuestro poder termina, por así decirlo, cuando votamos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, esa es una pregunta más para Fer que para mí, pero efectivamente me parece que no hay muchas posibilidades, ¿no? Ahí la responsabilidad de los dirigentes de cada lugar es armar las listas con la gente que tiene ciertas ideas comunes, pero lo que no estoy de acuerdo es que nuestra tarea termine cuando votamos. Yo creo que empieza cuando votamos. Acordarnos quién se portó y cómo se portó, participar en las redes, discutir, hacer sentir nuestro malestar, llamar por teléfono, lo que sea, ¿no? No tenemos muchas alternativas, pero hay que usarlas todas. Pero efectivamente a veces en las listas sábanas, en los distritos donde se elige mucha gente, a veces se cuela uno que otro, a veces sí, son cosas de la política. Eso nos pasa a nosotros, también le pasa a ellos. Me parece que es algo estructural, cuando no hay partidos políticos en serio, es algo estructural que no sé si vamos a poder cambiarlo. Sí, yo agregaría esto, que coincido mucho con esa idea, que la votación es el final del proceso, de un proceso que surge antes, es lo que decía. Llegamos al 2015 porque tuvimos las movilizaciones del 2012. Sin las movilizaciones del 2012 se perdían las elecciones del 2013 y había que ver si teníamos 2015, si teníamos elecciones, teníamos reelección. La actividad de la sociedad civil es fundamental en todo el mundo y es fundamental en Argentina. Con respecto a los dirigentes, ahí yo haría dos observaciones. Uno son los que se fueron, cuyo extremo son nuestros 3 grandes panqueques, que son Anzaloni, Ávila y Carambia. Yo cada vez que puedo los pongo en evidencia, porque me parece que es importante hacerles pagar un costo, pero todos ustedes pueden hacer algo en ese sentido y ponerlos porque en la medida que pongamos en evidencia estos 3, vamos a tener menos panqueques. Cada uno, antes de dar el paso, va a decir, bueno, acá yo pago un costo. Si pasan desapercibidos y también los perdemos. Pero de todas maneras, sin ser conformista, yo soy una persona muy inconformista, ustedes piensen que somos más de 100 y que 3 son el 3%.
después de una derrota electoral, que vos pierdas en el camino al 3%, no es un mal número. No es que se hicieron las listas al tuntún, en cuyo caso se nos hubieran ido a la mitad. Ojalá logremos mantener esta unidad, y recuerden siempre, porque a veces nos bandeamos para un lado o para el otro. La unidad de la oposición tiene dos términos: la unidad y la oposición. No nos sirve la unidad para ser un ala del gobierno o una junta de cogobierno en donde lo único que existan sean los gobernadores y el oficialismo, y tampoco nos sirve, pero tampoco nos sirve ser la oposición desunida y que nos partamos. Yo creo que si nos partimos y se quedaría, o sea, si Juntos por el Cambio se parte, va a quedar claro que en el 2023 en principio ganarían ellos y va a ser una ola arrasadora, ¿no? Ya vamos derecho, si nos partimos, al escenario del 2011, ¿no? Entonces, ahí hay que mantener un equilibrio. Siempre hemos tenido diferentes visiones, hoy hay diferentes funciones, no es lo mismo yo que soy diputado y represento el 41% que me puso acá para hacer oposición, que Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales, que lo votaron y tienen que ser los gobernadores de toda la sociedad y tienen un mandato de que le vaya bien a sus distritos. Ahí son responsabilidades diferentes, y son diferentes también las visiones que tenemos, pero siempre lo han sido. Yo siempre he sido mucho más crítico del peronismo y del kirchnerismo que la absoluta mayoría de Cambiemos, o con pocas excepciones, y siempre hemos logrado estar juntos para hacer una oposición. Tenemos que estar juntos, tenemos que ser unidad y tenemos que ser opositores. Encontrar ese equilibrio es un poco la clave del éxito de poder dar vuelta a esta situación tan difícil en la que estamos. Bien, pasamos al de turno de pregunta. Es para Carlos Briglia. Si por favor se puede habilitar su micrófono. Carlos, ¿está por ahí? Sí, ahí estoy. Y aprovecho para pedir a todos en general brevedad en las preguntas, intervenciones, para tratar de que todos puedan preguntar. Gracias. Perfecto. Hizo trascender el oficialismo que estaría por intentar derogar el sistema de paso para la próxima elección. Quería saber si para Juntos por el Cambio, por lo menos para las asociaciones que tenemos aquí, puede ser deseable dirimir a través de las PASO algunos grupos que están evidentemente disconformes con algunos aspectos de Juntos por el Cambio, pero que obviamente no estarían con el kirchnerismo de ninguna manera, si pudieran sumarse a través de alguna elección para algunas candidaturas en el 2021, con sus, me estoy refiriendo particularmente a los grupos como gente que vino del peronismo, como Monzó, y alguna gente que está en el liberalismo, que viene del liberalismo, que tendría algunas afinidades, pero como si las PASO pudieran ser una forma de dirimir lugares en candidaturas e incluso determinar el peso específico de cada uno de estos grupos. ¿Lo tiene pensado Juntos por el Cambio, acompañar al gobierno en la derogación de las PASO o aprovechar las PASO para ver si puede servirle como una forma de determinar las candidaturas para el año próximo? Bueno, primero que me después le paso a Fernando si quiere completar. No, yo siempre escuché mucho la crítica de las PASO, lo que costaban las PASO. Yo creo que ahí hay un problema, ¿no?, de desvalorización de la política y en el fondo de la democracia. La democracia tiene costos, no es gratis. Hay que bancar un congreso, hay que bancar las elecciones. Ahora, cuando uno compara el costo de las elecciones y del sistema político con el costo de no tenerlos, la diferencia es abrumadora. Fíjense los daños que produce una mala gestión de una situación como la que estamos pasando. El inmenso daño económico es completamente incomparable. Entonces, el gasto que se hace para realizar las PASO es un gasto más que justificado. Y me parece que ha habido mucha liviandad de algunos dirigentes nuestros de subirse esa ola de quitemos las PASO. Nosotros, como Cambiemos, fue el fruto de las PASO. Fue muy difícil poner juntos a la Unión Cívica Radical
recuerden Gualeguaychú, a Coalición Cívica y al PRO, aún teniendo las PASO para dirimir la candidatura presidencial. Sin las PASO, yo no sé si llegábamos, yo no sé si le era posible a Sanz convencer a la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú de sumarse, diciendo, pero miren que el candidato va a ser Macri, no tenemos interna, no tenemos nada. Y no, es difícil de saber. Entonces, yo creo que hay que defender las PASO, son una instancia de dimisión de internas importante. Es muy difícil organizar de otra manera las internas. Cualquier otra forma de organizarlas le da un peso enorme a los aparatos políticos, enorme. El que maneja el aparato político o el que maneja un gobierno tiene una ventaja indescontable sobre el resto. Eso no es bueno, eso no es democrático. Y por lo tanto yo creo que hay que defender las PASO. Y defiendo también la incorporación. Si me preguntan del peronismo, mi posición con respecto al peronismo, para empezar, yo no soy el dueño de Cambiemos y no soy el que toma no es una decisión mía. Mi opinión es que todos los peronistas, si son republicanos y honestos, son bienvenidos. Sectores consolidados del peronismo, como fue en su momento, traigamos a Massa y al Frente Renovador, no, gracias. Me parece, de alguna manera, peronismo como aparato político no. Peronistas sueltos, si quieren venir, me parece que está bien. Y sobre todo, estoy muy a favor de que se unan los sectores que asimismo se consideran liberales, ¿no? Me parece que nos hace falta tener un ala liberal dentro de Juntos por el Cambio, y ojalá que este sector, donde están, qué sé yo, López Murphy, Darío Lopérfido, me parece que son dirigentes valiosos que tenemos que recuperar. Han sido parte del espacio republicano. Yo he votado a López Murphy en el 2003, porque me parecía que era el único que podía ganar, y ojalá, si en el 2003 López Murphy y Carrió, en vez de ir separados, hubieran no ellos dos, hubiéramos todos conseguido que fueran juntos, quizás hubiéramos agarrado nosotros la suba de la soja, porque siempre nos quejamos de la mala suerte de nosotros, ¿no? Pero hagamos la cuenta de las cosas que hicimos mal. La suba de la soja la agarró Kirchner porque nosotros fuimos con listas separadas. Hubiéramos ido juntos, López Murphy y Carrió, y probablemente estaríamos en otro país. Bueno, aprendamos de eso, de la importancia que tiene la unidad, y ojalá que haya muchos liberales como Ricardo, con quien tengo una relación personal, y con Darío también, se puedan integrar al espacio. Necesitamos una ala liberal, genuinamente liberal, en el país y en Juntos por el Cambio. Sí, yo diciendo un poco con vos, para mí las PASO no estoy tan seguro que sean buenas por dos motivos. Creo que cuando Alfonsín dejó el poder, cuando Alfonsín perdió las elecciones, nos dimos cuenta que estaba mal tener las elecciones tan separadas de la Asunción. Fijemos lo que pasó con Macri. Macri perdió las PASO y el gobierno se desbarrancó. Pero tener elecciones presidenciales de PASO en agosto y tener el cambio de mandato en diciembre me parece que es suicida, y eso hay que revisarlo. En segundo lugar, son democráticas, es cierto, pero no son tan democráticas. Si yo quiero presentarme en las PASO, los políticos le han puesto 40 millones de reglas para que finalmente sean ellos quienes decidan quién se puede presentar o no. Entonces, me parece que eso también hay que revisarlo. Ahora bien, me parece que en el marco que el Congreso está sin funcionar, que la justicia está actuando a medias, que el gobierno está haciendo lo que quiere con todo, anular una elección me parece peligroso en este contexto, ¿no? Prefiero, si bien tengo mis dudas con las PASO, no es algo que me guste, y creo que el costo que tienen también es algo a considerar. Me parece que en este momento, cuanto más lugares tengamos los ciudadanos para patalear, para opinar y para hablar, hay que defenderlos, ¿no? Quizás en un momento que la política vuelva a estar tranquila, hay que repensarlas. Bien, el siguiente turno es para Ezequiel Gallo. Por favor, Ezequiel, si se puede habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Sí, la pregunta mía va más bien apuntando a cómo puede ser que el PJ, desde que arrancó el gobierno de Mauricio, desde el día 1, fueron una piedra en el zapato.
Y lo que yo no logro entender es cómo puede ser que seamos tan sumisos y permitamos que el avance de los kirchneristas estén por sobre todo lo que uno pueda llegar a pensar o decir. La pregunta esa es, ¿qué se puede hacer para no hacerle tan fácil todo el trabajo, ¿no? Porque me parece que tienen una oposición muy débil y están haciendo prácticamente lo que desean. Bueno, ahí me parece que Fernando podría responder más que yo, ¿no? Yo solo quiero decir que el peronismo es un partido de gente que se conoce de hace muchos años, que están ellos, sus hijos y sus nietos, que han gobernado un montón de tiempo y siguen gobernando un montón de cosas y juegan de memoria, es lo que llamamos se juega de memoria, ¿no? Y la oposición, en cambio, no es un partido único, piensan muchas cosas, vienen de diferentes partes, algunos vinieron ahora, otros después, otros antes, y creo que eso es una ventaja que ellos tienen. Por otro lado, tienen una segunda ventaja que es el electorado de ellos es un electorado muy fuerte, en el sentido de no les importa casi nada. Si hay que apoyar, si hay que mandar a los militares a la Villa Azul, aplauden mandar a los militares, y si hay que condenar a los militares, condenamos a los militares. Y puede ser en el mismo día y la misma oración. Y nuestro público es un público que, si a la hora de hacer la carta tuvimos, todos decían, no, bueno, si le cambias una coma, si le pones esto, los nuestros son bastante heterogéneos, cuestionadores, pensantes, y eso hace mucho más difícil también, ¿no? Que todo el tiempo tenés que estar cerrando a todo el mundo, porque se te caen ante cualquier cosa que no les gusta. El peronismo tiene esa ventaja, ¿no? Que es mucho más uniforme, tiene mucha más trayectoria común, y le importan menos algunos detalles republicanos, ideológicos, que quizás a nosotros nos preocupa más. Eso me parece a mí. Diputado Iglesias, Fernando. Perdimos a Fernando. A ver, Fernando. Si no, sigamos con otra pregunta y después se suma. Vamos con el turno para Marcelo Socchi, que se había anotado. Marcelo, por favor, le voy a pedir que... Sí, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle a los dos Fernandos respecto de un artículo que salió un par de semanas atrás de Jorge Fernández Díaz, donde describe el mecanismo por el cual los Kirchner se quedaron con toda la actividad privada en Santa Cruz y que quisieron aplicar lo mismo a nivel nacional. Y si la percepción es que ellos ven que eso es el objetivo que están queriendo alcanzar con este manejo de la pandemia, o si es una cuestión ideológica de simplemente llevarnos a Venezuela. A ver, yo lo de Venezuela no me gusta mucho usarlo porque conozco el caso venezolano, parte de mi trabajo ha sido estudiar la historia de Venezuela y han llegado ahí por otros procesos, ¿no? que son más complejos y que no tienen que ver tanto con nosotros. Me parece que nos enfrentamos, no hay que subestimar al kirchnerismo. Me parece que son bastante inteligentes en la acción táctica, que tienen un proyecto de conseguir el poder a mediano plazo, no están pensando solo en el ahora. Cristina sí, Cristina efectivamente tiene un cierto de impunidad, quiere que le saquen las causas, quiere que libere a su familia. Cristina tiene claro que quiere. Pero también creo que además de eso, son inteligentes. Nos estamos enfrentando a un adversario realmente que está jugando una partida de ajedrez. Están colocándose en los puestos de poder, con tira y caja, están poniendo gente joven, están aceptando que Alberto haga todo el trabajo sucio y ellos están ya pensando en la próxima elección. Entonces yo creo que efectivamente lo hacen en parte porque se quieren quedar con todo, pero creo que tiene una motivación ideológica, ¿no?
Fernández Díaz lo marcaba bien, marcaba, bueno, no quiere ser Venezuela, quiere ser Santa Cruz. Y yo creo que también, creo que Venezuela fue un caso muy extraordinario, ¿no? Que fueron 20 años muy extraordinarios. Que acá para empezar, el petróleo pertenece al Estado y la soja acá pertenece a la gente, ¿no? No es el mismo caso. Pero me parece que es peor todavía. Creo que Chávez fue una revista que se quedó con el poder y acá estamos jugando con ajedrecistas que están calculando a mediano plazo y que si nosotros no somos inteligentes como ellos, nos van a ganar. Entonces yo te diría que tengo bastante temor de lo que está pasando, porque ojalá fueran ladrones de brocha gorda que vienen a agarrarse el PABI porque quieren ser ricos. Me parece que vienen a agarrarse el PABI porque quieren sostener una estructura que los sostenga a ellos en el poder en los próximos 50 años, ¿no? Y creo que eso realmente nos estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso y hay que tener conciencia. Lo ves más como Putin en Rusia. Bueno, ponele un caso de autoritarismo permanente, sí. Creo que también lo que uno podría pensar de Venezuela, que se podría sacar del caso venezolano, es que ellos están pensando en ser lo que se llama en Venezuela la boliburguesía, la burguesía bolivariana. Ser la burguesía de un país pobre, pero ellos no ser pobres, ¿no? Ellos vivir bien, viajar a Nueva York, tener autos, tener iPhones, vivir en un buen mundo y una sociedad empobrecida, con un partido hegemónico, o no digo único, pero hegemónico, porque, por ejemplo, han puesto a cargo del correo, que es el lugar que contabiliza los votos, han puesto a una persona procesada por manipular las elecciones. ¿No? Entonces me parece que una disputa para dentro de 2 años va a ser cómo se fiscaliza otra vez más las elecciones, porque ellos van a tener ahora todo el aparato de su lado. Así que me parece que lo que tomo de tu pregunta es, nos enfrentamos a una amenaza de gente peligrosa, pero inteligente. No hay que subestimarlos, no hay que pensar que son simples ladronzuelos, aunque tengan algún simple ladronzuelo en sus filas. No sé si Martín Mataus, que había pedido la palabra hace un rato, está ahí, aunque sea para continuar un poco con Pedrosa. Sí, acá estoy. Aprovecho una pregunta rápido. Se mencionó en la charla el tema del poder, o en algunas charlas que veníamos hablando, el poco poder que tiene la oposición. Y algunas cosas que se veían en las marchas o en las distintas... Bueno, yo volví al ámbito académico hace un tiempo y me encontré con un lugar prácticamente cooptado por un pensamiento hegemónico, digamos. Si se está haciendo algo desde la construcción del poder con los jóvenes, o qué se puede hacer. Había escuchado un proyecto de Fernando que me parecía interesante como un defensor de la pluralidad en las universidades, pero desde la oposición, si hay algún lugar de construcción o algo como en los centros de estudiantes o algo por el estilo. Yo eso la verdad que no lo sé. Lo que sí te puedo decir es, me parece que el kirchnerismo ha sido muy, muy eficiente en tomar algunas banderas que son estéticamente y discursivamente apropiadas para los jóvenes, y nosotros quizás nos quedamos con algunos mensajes que no son tan apropiados, ¿no? Hablamos de la República, de la Constitución, hablamos de cosas que realmente para los chicos más jóvenes son difíciles de entender, y si a esto le sumás que han sabido también cooptar artistas populares muy importantes para los jóvenes, como los Rolitos Ricota, ese tipo de cosas, me parece que ellos han tenido una política muy importante. De todas maneras, quiero decir que a la hora de, si bien ellos tienen un peso muy importante de la juventud, electoralmente hubo jóvenes votando de un lado y del otro, ¿no? Es cierto que también, si uno mira en Córdoba, que ganamos con el 70 y pico %, uno supone que ahí transversalmente hay mujeres, hombres, gente grande, gente joven, gente de la ciudad, gente del interior de la provincia, lo mismo en Santa Fe, lo mismo en Entre Ríos, lo mismo en Capital. Entonces yo creo que efectivamente ellos tienen una política muy intensa sobre jóvenes más activos también, ¿no?
y porque también cuando los jóvenes tienen discursos más radicalizados, ¿no? Tampoco se le puede pedir a los jóvenes que tengan discursos más moderados, más vinculados a la ley, a la institución, ¿no? Yo creo que a mí me parece que los jóvenes y los artistas en todos lados del mundo ocupan un lugar de izquierda radicalizada. No en todos lados son cómplices de los delitos de Estado, eso seguro, pero en general uno tiene que aceptar que eso es así y tiene que llegar a las discusiones y no hay que abandonar las banderas liberales, porque los derechos humanos son una bandera liberal, porque los derechos sexuales son una bandera liberal, porque los derechos contra las dictaduras y contra las represiones excesivas, todos son derechos liberales. Los liberales inventaron el concepto de derechos humanos, no la izquierda. Entonces me parece que es una pelea que hay que dar. Es cierto que no estamos tan bien organizados, que los medios de comunicación ellos tienen una fuerte presencia estética e ideológica, pero bueno, en las redes yo veo que hay muchos jóvenes discutiendo como pueden, pero es cierto que también tienen una fuerte carga autoritaria que, como decís vos, en los centros de la facultad, ¿no? Yo una vez por un tuit que tuve criticando a Pérez Esquivel, me repudiaron en el consejo directivo de la facultad, y muchas veces tengo problemas. Pero bueno, uno tiene que mantener con firmeza sus ideas y eso no quiere decir que tiene que pelearse con todo el mundo, ¿no? Me parece que tenemos que ser inteligentes a la hora de discutir, a la hora de generar vínculos, de hacer lo que ellos no hacen, separar lo profesional de lo político, separar las tareas que tenemos por delante de pelearnos y de indignarnos, sino bueno, hacer, en este caso, en las instituciones, en los colegios y en las universidades somos minoría institucionalmente y tenemos que ser inteligentes y no entrar a la confrontación directa con ellos. Así que me parece que ahí yo no tengo idea, que yo, como dije antes, no soy dirigente partidario, no estoy en el PRO ni Cambiemos, así que no sé tampoco muy bien qué están haciendo. Bien, gracias por tu respuesta, Pedrosa. Creo que el diputado Iglesias pudo volver a conectarse. ¿Es así? Fernando, ¿estás ahí? Lo veo conectado y no tiene habilitado su micrófono. Vamos a tomarnos un minuto más. Le hacemos la última pregunta, a ver si el diputado al menos puede entrar a despedirse. Nicolás Sena o Llena, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Tenía una pregunta cortita, por ser poco. Era... desde lo civil, digamos, la sociedad civil, si no es posible seguir impulsando a algún grupo sin san algo que haga contrapeso con lo que existe y es muy organizado, como se vino diciendo en la charla, del otro lado, ¿no? El kirchnerismo lo tiene desde siempre. Si eso es algo factible, pues sí, se está intentando. Por otro lado, y con respecto a lo del liberalismo, para Fernando Iglesias es posible, yo estoy de acuerdo, está creciendo bastante, creo que va a ser un tema hacia adelante, si se dividen los votos, pero el perfil de Cava, que es donde justamente creo que está creciendo más, se podrá, por el perfil de Horacio, en el sentido de Horacio Larreta y con las alianzas que hay hoy, incorporar y aglutinar todo eso. La última vez no le han permitido las pasos del ingreso, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno. Disculpen, como ven estoy en el despacho, decidí quedarme y a veces me causa mucha gracia porque la gente cree que trabajamos con una infraestructura lujosa y qué sé yo, y si viene la provisionalidad, y yo personalmente estoy particularmente bien, es un despacho bastante bueno pero hay otros que, la mayoría que están en el anexo es una vergüenza y en general la infraestructura deja bastante que desear. Disculpen el inconveniente, me perdí bastante. Con respecto a las alianzas, yo no lo sé, creo que está todo por verse, tiene razón, me parece, yo adhiero mucho a la visión de Fernando, en el sentido de, nosotros, la gente a veces nos pide cosas que son imposibles de hacer, ¿no? Yo entiendo a veces la desesperación
de los que dicen, bueno, pero nosotros lo votamos para que ustedes hagan esto, y no lo están haciendo. No es que no lo estamos haciendo, no lo estamos logrando. Es decir, ellos están avanzando, está claro que están avanzando. La pandemia les ha dado una excelente excusa, pero no es que nosotros lo dejemos avanzar, es que tienen la mayoría, tienen el poder ejecutivo, manejan los sindicatos, manejan los piqueteros, o sea, el peronismo cuando está en el poder es realmente el poder, porque es el partido del poder, es el partido del status quo, es el partido del establishment, aunque tienen un discurso anti-establishment, ellos son el establishment. Cuando nosotros estamos en el poder, con mucha suerte, Alfonsín, De la Rúa y Macri, con mucha suerte el Ejecutivo, las cámaras ni hablar, las provincias ni hablar, los sindicatos ni hablar, los piqueteros ni hablar, la prensa ni hablar, los empresarios ni hablar, o sea, eso es una cosa importante, que sepan que estamos, lo de ayer creo que fue muy importante, lo que hicieron los senadores, de no permitir que trataran, no era la ley de alquileres, los medios distorsionan, era que con la ley de alquileres quisieron meter 14 DNUs para aprobarlos, entre los cuales estaban algunos asuntos judiciales de impunidad muy, muy complicados, como el pasaje de las escuchas de la Corte al procurador, que es el primer paso, para después dárselo a Rafecas, ¿no? Lo de ayer del Senado fue muy importante. Y recuerden también que muchas cosas se pararon, ¿no? Porque es cierto que avanzan, pero avanzan muy de a poquito y con muchas dificultades y con mucho ruido interno, y eso es porque ustedes están activos y nosotros acá también estamos activos. Recuerden la iniciativa, lo de la liberación de los presos. Eso lo paró el cacerolazo. Recuerden muchas iniciativas parlamentarias que iban a traer. Ellos vinieron con una ley de emergencia antes de la cuarentena, que tenía un artículo 85 que le daba prácticamente la suma de los poderes públicos al Ejecutivo para reordenar los ministerios, para hacer cualquier cosa que quisieran. Y eso se paró con trabajo aquí en el Parlamento con la oposición. Muchísimos proyectos que ellos tienen. El proyecto de las leyes, de la ley esta de los impuestos, del impuesto a las grandes fortunas, y que cada vez va más abajo, también en algún momento lo van a presentar probablemente, pero están con mucha dificultad porque notan que hay una oposición. Recuerden que la oposición muchas veces parecía inútil y parecía que nos pasaban por arriba y después terminamos frenando. El kirchnerismo no es otra cosa que una serie de relatos épicos de derrotas. Fueron o por lo menos de empates, ¿no? Fueron por la justicia, no lo lograron. Fueron por los medios y por Clarín, no lo lograron. Fueron por la recontra reelección, no lo lograron. Fueron para quedarse con Telecom y con los diarios, no lo lograron. Pero hubo un montón o sea, ellos la cuentan épicamente, pero la verdad es que son batallas que han perdido, y han perdido porque la sociedad civil y ustedes han estado activos, y porque acá también hemos estado activos y peleándola y llevándola, y la vamos a seguir peleando. De maneras desparejas, ¿no? Hay quienes son más, quienes son menos, pero es necesario para poder hacer algo que estemos unidos también. Así que las alianzas, creo que ahí hay un eje que atraviesa transversalmente a los partidos, ¿no? Dicho vulgarmente, los halcones y las palomas, los que somos más opositores al gobierno o al peronismo y los que menos, eso atraviesa a los partidos, pero yo creo que hay buenas señales. Me parece que la Unión Cívica Radical hoy lo tiene a Cornejo en una posición muy sólida, no la tuvo en otros momentos, yo lo he criticado. Hoy, el otro día, nos tocó compartir el espacio en el programa de Majul, y yo después le mandé un mensaje felicitándolo porque tuvo una intervención muy, muy consistente, y los veo muy consistentes en este momento. Así que bueno, yo siempre digo, hay que encontrar un término medio en el que ni nos resignemos y nos quedemos pasivos, ni nos desesperemos y hagamos cosas locas. En el medio hay un camino para encontrar entre estar activos, estar integrados, y vamos a estar así, en un estado magmático como oposición. Era claro la posición, porque estaba unificada alrededor del gobierno, ¿no? De sostener un gobierno, de tener iniciativas en eso. Perdido el gobierno, entramos en una situación mucho más fluida, mucho más complicada, con varios liderazgos,
con muchas oposiciones, por decirlo de alguna manera, como lo dijo Fernando. Estamos unidos organizativamente, lo vamos a estar. Creo que vamos a llegar sin duda unidos al 2023, pero a veces en la desesperación la gente pide cosas que lamentablemente son imposibles. ¿Cómo se hace para saldar hoy quién es el líder del espacio? Hay muchas posibilidades, cada cual tiene la suya. Yo creo que Mauricio Macri todavía tiene algo para decir en ese tema, pero es una cosa que está abierta y que se va a definir quizás un poco con las candidaturas del 2021 y más adelante con las del 2023. Y yo voy a pelear para que se deje, para que se incluyan los liberales. Yo no creo que los hayan dejado afuera. Hubo toda una serie de malentendidos y de problemas. Es muy distinta una elección presidencial a una elección legislativa. Atención con eso. Y yo espero que logremos consolidar con una máxima apertura y además con una máxima coherencia. Ese es, repito, un poquito el desafío que tenemos. Muy bien, si a los Fernandos les parece, hacemos las últimas 2 preguntas para ir cerrando. Mónica Camelli había pedido la palabra hace un rato. Si Mónica se puede habilitar su propio micrófono, ahí está. Sí, hola a todos. Bueno, en realidad la pregunta un poco era me la termina de contestar Fernando, porque mi preocupación que es bastante... a los 2 Fernandos, porque siempre yo tuve la sensación de que Cambiemos no estaba demasiado consciente de la peligrosidad del kirchnerismo, en palabras de Pedrosa, ¿no? De la peligrosidad en el sentido de que son capaces de cooptar y de tomar banderas que eran de todos y apropiárselas, de cooptar voluntades, de cooptar con dinero, de cooptar con ideas, o sea, con el relato. Entonces, bueno, eso me pareció que en algún momento Cambiemos, o Juntos por el Cambio, no sé si lo tenía tan claro. Ahora, por ahí, escuchando a Fernando Pedrosa, lo veo que lo tiene claro. Yo creo que Fernando Iglesias también, los conoce desde adentro, desde hace mucho tiempo. Y la otra cosa que me preocupa es esto, que se pueda sostener la unidad de, digamos, de alguna manera, de todos los buenos dirigentes que tiene Juntos por el Cambio. O sea, hay algunos que son más visibles, otros que no tanto, y yo lo veo, por ejemplo, a Fernando como el que va adelante, a veces muchas veces Fernando o Patricia Bullrich, son 2 o 3 que van como al frente de la batalla esta de defender a Juntos por el Cambio, pero no veo a todos Juntos por el Cambio haciendo lo mismo, más allá de las responsabilidades. Hay otros dirigentes o diputados, qué sé yo, que no lo veo tan cohesionado. Mi pregunta es, ¿lo vamos a lograr como para enfrentar, o es algo que se está pensando en virtud de la peligrosidad del kirchnerismo? Mirá, te contesto yo, después le doy la palabra a Fernando. A mí me recuerda un poco cómo fue también la historia de Cambiemos. Yo fui dirigente diputado más que dirigente, de la coalición cívica. Y ahora estoy en el PRO y fue la confluencia. Yo la metáfora que usé fue la de la Segunda Guerra Mundial. La coalición cívica éramos los partisanos que estaban colgados en la montaña, en la resistencia dura y qué sé yo, pero también es cierto que con los partisanos no hará guerra. Así que nosotros, hay algunos dirigentes, para sacarlo de Coalición Cívica Pro, porque hoy quizás la cosa esté mucho más mezclada, yo digo que algunos dirigentes somos algo así como los partisanos, ¿no? Claro. Es importante el rol que tenemos para evitar los mayores excesos, para darle un mensaje a nuestra propia gente de que estamos aquí, de que somos oposición, de que no vamos a dejar que avancen. Somos importantes en ese sentido, pero tampoco podemos ganar nosotros solos la guerra. Necesitamos que venga el ejército de los Estados Unidos. Y el ejército de los Estados Unidos tiene, ¿no? Está ahí diciendo, me meto, no me meto, ahora, mañana, el agua está fría, el agua está caliente. Cuando uno está en una situación tan complicada como la que estamos, entiendo la desesperación y las ganas de decir, ¿esto cuándo desembarcan?
¿cuándo arranca? ¿Cuándo empezamos a avanzar? Yo te entiendo, pero en la política todo tiene sus razones. Nosotros creo que, por lo menos yo como lo veo yo creo que yo puedo tener un rol haciendo eso, estando un poquitito en el rol de la resistencia italiana o del maquis francés, pero también manteniéndome en contacto por radio con el ejército americano y tratando de convencerlos de que ya es hora de que desembarquen. Y eso ha sido nuestra experiencia. No les vamos a ganar. Es muy buena la observación de Fernando. Yo, en el nuevo libro que estoy escribiendo, hablo del votante champán. Nosotros tenemos un votante, como hablan, ¿no?, de la izquierda caviar, nosotros tenemos un votante champán, ¿no?, que, ay, no me gustó aquello, y mirá lo que dijo bla, bla. Del otro lado tenemos gente que votan a los Gurkas, viene Al Capone, se pone a cantar la marchita, Al Capone presidente. Digo, nosotros los dirigentes tenemos que aprender bastante de ellos sobre cómo usan el discurso. Hubo una observación muy buena, no recuerdo de quién, con respecto a la necesidad de ser simples en la comunicación. A veces somos muy complicados, ¿no? Hay mucho que aprender de ellos, pero nuestros votantes, por favor, también ustedes aprendan un poco y tengan un poquito de tolerancia, no a mí, sino a todo el espacio, porque después necesitamos estar juntos. Si no estamos juntos y nos ponemos en votante champán, no, el votante champán es el que se terminó yendo con Espert, el que se terminó yendo con Gómez Centurión, el que se terminó yendo con Labaña, el que por ahí no fue a votar en las PASO porque estaba enojado con Macri, que no había cumplido con no sé qué cosa. Bueno, acá, ahora, miren dónde estamos. Estamos en Dunkerque con las patas en la arena y la Luftwaffe que nos da vueltas por arriba tirando bombas. Creo que también todos los dirigentes y ciudadanos tenemos que aprender de lo que acertamos, de cómo construimos eso que acertamos, porque yo no veo otra forma de construirlo. Definimos los liderazgos al final, en unas PASO, fuimos todos juntos, la cosa estuvo sin armarse hasta que fue el momento en que se armara. No veo otro camino y todos tenemos que aprender de esa experiencia, como dije, tanto nosotros como los ciudadanos activos. La preocupación es muy justificada, la desesperación y la resignación no. Gracias. Gracias. Bien, y la última pregunta para Pablo Castells. Pablo tenía ahí habilitado el micrófono, me parece, y hay que agradecerle a todos los que participaron y se quedaron por ahí con las ganas de preguntar. Pablo. Bueno, Pablo estaba ahí y ahora... Bueno, Fernando. Yo le daría el cierre, Diego, perdóname que te interrumpa, sí. Yo le daría el cierre a Fernando. Creo que ya pasamos la hora y media, no abusemos de la paciencia de los demás. Me parecería bien que Fer, si quieres decir alguna cosa de cierre. Me parece que fue una charla muy rica. Gracias por venir y por bancar, y gracias a todos por estar, y le doy el cierre al doctor Pedrosa. Bueno, no tengo mucho más para decir, excepto agradecerlos a todos ustedes por estar acá, a vos, Fernando, por invitarme. Me parece que hay algo que hacen ellos que es militar mientras producen. Mientras hacen sus cosas en el ámbito educativo se ve mucho. Yo trabajo todo el tiempo, me cuesta mucho también dedicarme a la militancia. Entonces, pero me parece que cuando hablo con los amigos digo, mira, tenemos que producir, tenemos que llegar lo más lejos que podamos. Si sos escritor, si sos comerciante en una asociación de comerciantes, hay que intentar amplificar nuestras voces. Tratar de pensar, de unir nuestras vidas con el día a día. Esto no significa discutir en la mesa familiar y pelearnos con nuestro cuñado, ¿no? Sí, significa que la actividad que tengamos tenemos que intentar sumar más gente, hablar, tratar de incidir es la palabra. Estamos en las redes, me parece que la carta lo que tuvo de valioso fue justamente que nos juntamos, que hicimos un instrumento que incidió, que generó discusión, y me parece que ese es el camino hacia adelante de nosotros, la sociedad civil. Como decía, no sé quién hizo la pregunta, nos enfrentamos a un enemigo poderoso e inteligente.
y determinado, y con recursos. No es una pelea que tengamos que dar blanditos. Esto es como en el fútbol, cuando uno va a trabar con el rival. Si no pone el pie fuerte, se lo llevan puesto. Así que nada más por acá. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y a los dos Fernandos por, obviamente, ser el centro de esta charla, y los invitamos a la próxima semana que tendremos otro Café con Iglesias. Buen fin de semana para todos. Chao, hasta luego, suerte. Gracias, gracias. Gracias.